¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Hoy tenemos un programa raro porque pareciera como que vamos a empezar a trabajar veterinaria dentro del programa de Today I Have No Pain. Ustedes saben que nosotros nos dedicamos a la medicina, nada más. El doctor se encarga de la medicina de seres humanos. Pero hoy vamos a hablar de la cresta de gallo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, muy bien todo. ¿Cómo que cresta de gallo, doctor? ¿Qué es eso que vamos a nosotros a decirle a la gente aquí? Le vamos a quitar la cresta a un gallo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Bueno, básicamente de lo que estamos hablando es lo que se llama la viscosuplementación, o sea, la adición de ácido hialurónico a las articulaciones, principalmente la rodilla, pero hoy en día hay otras articulaciones que han aprobado para el uso. Y básicamente la razón por la cual en ciertas áreas se conoce como cresta de gallo, la medicina esta, se considera eso porque las primeras que se desarrollaron vienen de recursos del gallo, del empeine, de la cresta. Ahí sacaban el ácido hialurónico. Está rico en ácido hialurónico y se asemeja bastante a la que produce el cuerpo naturalmente. Y entonces de ahí vino la idea, porque en la osteoartritis uno de los problemas que ocurren es que hay menos ácido hialurónico que es parte del líquido sinovial. El líquido sinovial es un saquito que se mantiene en las articulaciones, que nos lubrica la articulación y también amortigua las fuerzas. Y básicamente es un indicador del bienestar de la articulación. Cuando uno ¿Y de qué está lleno ese saquito? Sí, no es que esté lleno, pero tiene que tener suficiente para que el movimiento de la articulación no tenga fricción. Reduce la fricción y nos permite tener movimientos rápidos, lentos, etcétera, y repetidos sin tener que sufrir las consecuencias exactamente del roce y de la fricción. Del roce de hueso con hueso, o sea que como que están atravesados en el medio, separando un poquito, cosa de que los huesos no se toquen. Básicamente, le sirve así como si fuese manteniendo la articulación en condición para movimientos continuos. Ácido hialurónico, ¿qué es? ¿Por qué inyectárnoslo? ¿Y cuándo es el momento de inyectárnoslo? Porque yo me imagino que esa no debe ser la primera opción, ¿no? No, típicamente la indicación hoy en día es para la osteoartritis, la cual es el desgaste que ocurre de las superficies articulares, o sea, donde se encuentran los dos huesitos, por ejemplo, en la rodilla, el fémur, que viene el hueso de arriba, el más grande, se articula con la tibia, pero la articulación, que es la rodilla, necesita tener todos sus componentes. Cuando vamos perdiendo un poco de cartílago, o cambiando la estructura, encontramos que hay al haber menos cartílago, hay más roce, más oportunidad para el hueso hacer contacto con el otro o estar muy en proximidad, y se ha estudiado que hay menos ácido hialurónico en esa área. Entonces, este diseño de suplementar el ácido hialurónico se ha encontrado que funciona muy bien para los casos de artritis leve a moderada. Se consideran las articulaciones que ya están de reemplazo, o sea, las que están en una fase severa, lo que dicen clasificación número 4, que no responden tan bien como las que están un poquito mejor. Es lógico, pero le voy a decir que hoy en día en la práctica moderna a veces se inyectan estas rodillas porque también existen los pacientes que no se pueden operar, o sea, que no se pueden reemplazar por otros factores de la salud, o sencillamente están en una situación donde no es el momento para hacerlo, etcétera. Y se puede utilizar en esos casos sabiendo que quizás no le dure tanto o no tenga, vamos a decir, la mejoría como tuviese alguien con una clasificación un poquitico menos severa.
Más o menos como 6 meses de autonomía te da Sí, sí, aproximadamente, tienes normal, correcto. si la tienes así, moderada. Correcto, de 3 a 6 meses el promedio, pero hemos tenido pacientes que le duran mucho más, hasta 9 meses. Tengo una o dos personas que me dicen que un año le dura la cresta de gallo. So, Muy bien, pues espero que a sí. los gallos le dure más. Es interesante, pero tocando en ese tema, no todas hoy en día hay muchas diferentes tipos de este ácido hialurónico. Existen los que vienen los que vienen de producto animal y también vienen los que son sintéticos, completamente sintéticos. Entonces tenemos para escoger varias cositas. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, como le dije, que el de origen animal tiene un poquito más, se asemeja un poquito al natural nuestro, pero sí en algunos casos el que le tenga alergia, por ejemplo, al huevo, al pollo, etcétera, lo tratamos de evitar por si acaso, porque hay más incidentes de alergia, por ejemplo, y usamos los sintéticos que en algunos casos duran más porque las proteínas son un poco más grandes, etcétera. En el diseño es un poquito mejor y hay menos chance de hacer alergia. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de infiltraciones, es decir, que nos van a hacer la inyección directamente en la articulación, directamente en la rodilla. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ponerse ácido hialurónico o ponerse, por ejemplo, cortisona? Sí. Bueno, la diferencia principal va a ser que la cortisona tiene un efecto desinflamatorio muy fuerte y alivia el dolor ya, diría, a las pocas horas. Dentro de un día o dos se siente el paciente mucho mejor y recoge esa inflamación que ocurre con la artritis. Pero el ácido hialurónico, el propósito principal sería uno mecánico, o sea, tapizar de nuevo donde falta cartílago, rellenar el espacio donde debe tener un poco más de ácido hialurónico, o vamos a decir líquido sinovial, aunque también hay estudios que demuestran que tiene cierto grado biológico de bajar la inflamación también, el ácido hialurónico. Obviamente ¿Se no pueden hacer contiene juntas? cortisona. ¿Perdón? ¿Se pueden hacer juntas? Se pueden, bueno, hay que separarlos, no se recomienda hacerlo simultáneamente, pero un ejemplo en mi práctica, me gusta iniciar al paciente que viene con una artritis severa y un dolor muy fuerte y a veces hasta con lo que le dicen líquido en la rodilla, o sea, una efusión de líquido. Me gusta tratar a ese paciente primero haciendo la evaluación y entonces desinflamando la rodilla. O sea, preparando el camino para eventualmente usar este otro producto. Queremos, si tiene una efusión, drenarla, o sea, aspirar el líquido en exceso que tiene, y entonces desinflamar la rodilla con un esteroide o otro desinflamatorio. El mejor sería uno que sea un antiinflamatorio que tenga una buena duración. Cuando la rodilla se desinflama, va a tolerar mejor la inyección del ácido hialurónico, vamos a ir al mes después. Claro, y además lo más importante es que como usted es un especialista en el dolor, pues también pues quitamos poco el dolor, ¿no? Por Cuando baja la supuesto, inflamación, baja el dolor. La mayoría muy de los dolores importante. que nosotros tenemos, doctor, tiene que ver con que hay inflamaciones que tocan los nervios, ¿verdad? La mayoría. Correcto, correcto. Esto, al tener, en este ejemplo, al tener deficiencia del ácido hialurónico, también provoca un poco de dolor. Mencionamos el roce del hueso con hueso, pero también hay inflamación que esto te puede prevenir, que se te vuelva a acumular líquido, etcétera. Entonces, es un tratamiento bastante eficaz. Te diría que no le funciona a todo el mundo por algunas razones. Primero, que hay casos bien severos de la artritis, como mencionamos, que sabemos que lo estamos haciendo porque no tenemos otros recursos, pero que quizás no sea la mejor indicación, pero hay que hacer lo posible para el paciente. Entonces la usamos como una pequeña herramienta en ese caso. También se debe notar que hay muchas variedades de estos ácidos hialurónicos. Diferentes seguros cubren diferentes marcas, por ejemplo. Hay algunos que son mucho más caros que otros. Y hay algunas preparaciones que son de una sola inyección. La mayoría son 3 inyecciones, de 3 a 5 en cada rodilla. Entonces, hay algunos que vienen en una preparación de una sola, que también tienden a ser un poquitico más caro, pero hay personas que le tienen
mucho pavor a que le pongan inyecciones y entonces les va mejor poniendo una sola. Lo que yo encuentro es que las de una sola no los duran tanto como las de varias inyecciones, pero bueno, para ciertos casos es lo mejor. Bueno, cada quien escoge, ¿no? Evidentemente ahí Sí, entre cuánto me cuesta y cuáles son las consecuencias de utilizarlo. Si quieren hacer una cita con el doctor Serpa, este es el número al que ustedes tienen que llamar. Tiene dos ubicaciones, una está en South Miami, la otra está en Hialeah. Tienen la dirección, la van a tener ahí todo el tiempo. Vamos a seguir hablando acerca de esto. El peso físico, doctor, influye, es importante. Si estoy muy gordo, me pueden inyectar de todas formas. ¿Cómo trabaja esto en ese aspecto? sí, bueno, se pueden inyectar, por supuesto. Nosotros usamos algunas técnicas que son avanzadas. A veces tenemos pacientes con rodillas que ya están un poco deformadas por la artritis o que tengan exceso de peso. Sí se pueden inyectar. Una de las recomendaciones siempre va a ser quitar un poco de peso del cuerpo porque le va a ayudar a largo plazo la articulación también, cargar menos peso. Pero eso no es un problema para nosotros. Típicamente el acceso a la articulación usamos el guía de ultrasonido o también podemos hacerlo bajo el fluoroscopio, que es una máquina radiográfica. Y entonces estamos bien seguros de nuestra posición de la aguja. No hay que andar pinchando más de una vez, por ejemplo. Vaya, no hay que andar buscando, como dicen. Es bien directo al... Hace algunos años eso era que había que era como al tanteo, ¿no? Sí, bueno, uno puede inyectar usando las marcas anatómicas, ¿no? que contienen la rodilla, pero me refiero a que a veces viene un paciente que quizás esté sobrepasado de peso o otras cosas y la anatomía no esté clarita a la vista o la palpación. Lo otro es que también a veces, como mencioné, que la osteoartritis cuando va avanzando va deformando la articulación. Entonces el acceso a la rodilla que se ha ido cerrando por falta de cartílago a veces es más difícil. ¿Los meniscos tienen algo que ver en todo esto? Bueno, sí, ellos son parte son unos discos que también distribuyen la fuerza sobre la tibia, o sea, la fuerza del cuerpo, ayudan a amortiguar la fuerza y son cartílagos, son parte también de lo que se va desgastando en algunos casos. Son parte de lo que se va desgastando. Entonces, Sí. claro, por supuesto, ellos también verían como que una mejoría con el ácido hialurónico. Sí, definitivamente no hay contraindicación si hay problemas del menisco. A lo contrario, nos gustan estas inyecciones para la mayoría de estos casos de rodilla. Yo lo considero un tratamiento relativamente conservativo comparado con un reemplazo de rodilla o una cirugía artroscópica. Como le digo, normalmente empezamos con las cosas más sencillas. Si el caso es más difícil, ya yo le voy explicando al paciente que existen estos otros tratamientos que para mí han sido un cambio grande, una herramienta muy buena porque nos mantiene al paciente caminando y con menos dolor por muchos meses. ¿Cuáles son los primeros tratamientos de los que nos acaba de hablar? Estas cosas que son más conservativas Bueno, van a ser sería el primer impacto. Sí, normalmente las medicinas desinflamatorias es lo primerito que le van a dar a una persona. Y mientras que eso sí es bueno en reducir el dolor, también tiene que venir con las instrucciones de que hay que bajar de peso, hay que mantener el tono muscular bueno para poder seguir caminando y hay ciertas cosas que no se pueden evitar. La progresión de la artritis porque uno va a tener que seguir caminando sobre la articulación. Entonces, tomando eso en cuenta y de cómo esté lo que es la rodilla, hay que entonces darle la explicación o ser el guía al paciente para el largo plazo, esperar que no lleguemos al punto donde no hay más nada que se pueda hacer. Claro, ¿no? Y además los ejercicios tienen muchas características especiales porque usted no puede correr, va a fortalecer la pierna, pero no puede correr porque le duele, Yeah. a lo mejor caminando le duele mucho, pero entonces a lo mejor una bicicleta o estas, Sí. ¿cómo se llama? Usamos ejercicios Los para la elípticos. recuperación que sean de bajo impacto. Por supuesto, recomendamos mucho las bicicletas estacionarias, los movimientos cíclicos donde uno no tiene impacto sobre la articulación, son un poquito mejores para la rodilla. Nadar es muy bueno,
caminar en forma, si va a usar una máquina de ambular, de esas de hacer ejercicio, son mejores las que tienen el movimiento elíptico, que mantienen al movimiento circular sin hacer el impacto. Correcto, que básicamente van moviéndose contigo y que es la elíptica, que no tienes que dar el paso como tal, sino que lo simula. Sí, el impacto, te evitas el impacto, aunque sea un poco, y eso es bastante para la persona que ya está sufriendo con este problema. Lo otro interesante es que por muchos años ácido hialurónico lo hemos estado usando sin la aprobación del FDA para las otras articulaciones, que lo usan en otros países también, en los hombros, las caderas, por ejemplo. Muchas veces no hay mucho que hacer y lo hemos hecho ya reconociendo que los seguros no lo van a cubrir y hay que comprar todas esas cositas, pero hoy en día, el último año pasado, hay una que han aprobado ahora para utilizarla también en el hombro, en la cadera y en los tobillos, aparte de la rodilla, que es algo muy progresivo, muy bueno, que me ha gustado porque llevamos años usándolo sin la aprobación del FDA. ¿También hay bolsas sinoviales en el hombro? Sí, las articulaciones grandes, estas todos más o menos tienen ese tipo de mecanismo para mantener a la articulación lubricada. Entonces es más o menos el mismo concepto de lubricar en el hombro. Muy parecido, de nuevo en el hombro, que por ejemplo ahí sí depositamos el ácido hialurónico. Esta que han aprobado es de una sola inyección, es bastante buena. No todos los seguros lo aprueban, pero se pueden conseguir y es algo que creo que le ha cambiado la vida a muchas personas. Me da mucha alegría ver que ahora tenemos por lo menos otros recursos sin tener que decir, bueno, esto lo vamos a tratar como si fuese un experimento, pero sabemos que no lo es. Claro, bueno, eso es lo bueno. A veces tarda, pero funciona. Sí. Muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros esta vez y conversarnos acerca del ácido hialurónico, que no lo conocíamos. Sí, es muy bueno y es parte necesaria para el mantenimiento de las articulaciones, así que para nosotros es otra herramienta para mantener a la persona ambulando bien y sintiéndose bien. Yo he visto por ahí que lo usan en la cara también, como cuestiones el ácido hialurónico es parte del ser humano para otras causas también. O sea, también mantiene el tono y en la cara tienen muchas otras aplicaciones, pero para el dolor, eso principalmente las articulaciones. Bueno, mi gente, si ustedes quieren una cita con el doctor John Serpa, tienen el número aquí, en este lugar. Tienen las dos ubicaciones. Se pueden contactar con él, escríbanos también, porque ahí también nosotros sacamos información y también nos ponemos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.